bueno, para el servicio de la noche y los que han podido de alguna u otra manera entrar en comunicación con nosotros a través de las redes sociales y también de Luminar FM, nuestra emisora, nuestra matriz de radio y nuestra música, que es para simplemente adorar a Dios. Si usted quiere sentir siempre la presencia de Dios, sintonice Luminar FM, su emisora para alabar a Dios. Vámonos a entrar en materia, porque para eso venimos, para que la palabra sea entregada al pueblo. Y así el pueblo no esté aquí, la palabra va a ser entregada. Porque a veces pasa que el cansancio a veces vence. Y vence la carne de tal manera que la carne se vuelve vaga. ¿Verdad? Y hoy quiero entregar un mensaje que por segunda vez lo voy a hablar en la iglesia, pero de otra manera, no con diferentes contextos, porque Dios es hoy igual que ayer y será por siempre el mismo Dios. Nunca Él cambiará. ¿Verdad? Entonces vamos a dirigirnos a la palabra para poderle dar un sentido. Todos conocemos que Cristo ha sido un portador de milagros en el momento en que existió. Ya. Y como título de esta palabra, la fe de otros. Amén. Pero conocemos que Cristo, en algún momento, en todo momento que estuvo en su existencia y en su ministerio, fue un milagroso. Entregó milagros, dio milagros y lo dio de la misma manera en que lo recibió. Amén. Vámonos a la palabra. Está en Marcos 2. Vamos a leer el capítulo desde el versículo 1. Marcos 2. La palabra de Dios se lee con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que da poder. Y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron en el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Padre, yo te doy gracias una vez más porque me permites hablar en tu nombre y traer el evangelio de poder al pueblo. Te doy gracias, Señor, porque has sido benevolente y misericordioso con todo aquel que te busca, Señor, y que gracias a ti podemos vivir y respirar, Señor. Hoy es un día, Señor, que queremos entregarte y darte lo mejor de nosotros, la mejor ofrenda. Pero tu palabra, Señor, es la que nos guía, la que nos sustenta y la que nos lleva. Señor, pon tu palabra en mi boca, pon ese carbón eficiente con fuego y poder, para los que estamos en este lugar podamos recibir el mensaje que quieres dar a través de tu poderosa palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor. Le damos las gracias, Señor, y decimos amén. Gracias, Señor, por eso. Les decía al principio que Cristo
vino a traernos la salvación. Cristo vino a traernos la restauración. Se pueden sentar, hermana. Se pueden sentar y ponerse cómoda, porque aquí voy a darle como 2 horas con esto, y si acaso unas 4, si me dejan por ahí, ¿verdad? Pero todo lo hace el Espíritu. Nosotros simplemente nos dejamos guiar. Lo que les decía es que Cristo vino a esta tierra, enviado con un propósito, enviado con una restauración en sus manos y entregar prácticamente lo que se había perdido y tratar de que el hombre encontrase otra vez el camino hacia Dios. Pero en este recorrido y en todo lo que Cristo, siendo ya un hombre, pudo recorrer, se le presentó siempre la oportunidad de dar un milagro, de dar objetividad prácticamente a sus propósitos. El poder de Dios se manifiesta si tú manifiestas la asunción o la realidad de querer estar cerca de Dios. Estamos seguros que Cristo en algunos momentos no pudo dar milagros porque ciertamente las personas no estaban preparadas para recibir el milagro. Y por eso es que Cristo Cristo se retiraba. Decía, yo no, aquí no puedo entrar. Pero con esta palabra podemos ver un contexto completamente distinto, de tal manera que podemos ver que a veces no depende de ti, que tú estás creyendo en Él, sino que depende también de los otros que crean en lo que Él es. Y para que sigamos con la palabra, volvamos otra vez a los capítulos principales, desde el 1. Yo quiero ir desglosando poco a poco este milagro con poder, este milagro con reverencia, este milagro que hizo un crecimiento en varias personas y que a mí me tocó esencialmente y especialmente porque puedo ver que a veces no depende simplemente de la persona que tenga la necesidad, sino también de la que está orando o llevándote a los pies del Señor. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Quiere decir que estaba entrando de una ciudad a otra para poderse trasladar. El Señor recorría y hacía muchos caminos. Prácticamente ellos acampaban y estaban en varios lugares. Y esto hace referencia de que estaba entrando a esta ciudad llamada Capernaum. Y fíjate lo que dice, que se oyó y estaba en casa. Quiere decir que estaba en un lugar que ellos mismos les podían llamar casa o un asentamiento donde poder descansar. E inmediatamente se juntaron muchos. Quiere decir que la fama de Cristo, del Jesucristo que nosotros conocemos, era bien reconocida. Ya habían personas que habían escuchado de Cristo y que cada vez que Él llegaba a un lugar, inmediatamente todos se querían reunir porque querían llegar hasta donde estaba Él. Y fíjate que se juntaron muchos de tal manera que ya no cabían en ese lugar, en esa pequeña vivienda. Quién sabe de cuánto sería el tamaño de esa vivienda, pero habían muchos. Muchos querían estar en su presencia. Muchos querían llegar a su presencia. Y a algunos no se les hacía a veces posible. De manera entonces que no cabían ni aún a la puerta. Quiere decir que si la puerta estaba enfrente, había tanta multitud enfrente a la puerta que había gente que no podía ni siquiera llegar a la puerta. Yo quiero hacer explícitamente y que usted se imagine lo que la palabra le quiere transmitir. Y fíjate lo que decía, les predicaba la palabra. Él no estaba haciendo mayor cosa que el Padre no le ha dicho, que era llevar el mensaje, llevar la palabra. Estaba en los negocios. Así lo dijo cuando tenía 12 años y estaba en los negocios de su padre llevando la palabra. Fíjate, dice en el número 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Vinieron a él unos trayendo un paralítico. Yo voy a dar una pausa para ir, que nos vayamos adentrando adentro de la palabra. En aquel tiempo habían muchos enfermos con sarna, muchos enfermos mentales, había también enfermedades como ceguera,
Habían personas que no tenían la posibilidad de caminar como esta persona. Un paralítico, se le llama paralítico a la persona que ya no puede andar sobre las dos piernas, que tiene la imposibilidad de poder mantenerse sobre las dos piernas. ¿Sabían que hay personas que llega un momento en que se paralizan de tal manera, y no es por enfermedad, sino porque en sí mismas hay problemas internos, espirituales, que no lo dejan andar, que no lo dejan caminar? Y estos problemas prácticamente no son, digamos, expuestos al mundo, porque las personas prácticamente se retienen en sí mismas y prefieren quedarse calladas. Recuerdo el caso de una persona muy allegada a nosotros, a nuestra familia, que cuando su padre murió, esencialmente esta persona era el hermano de mi cuñada. El hermano de mi cuñada, cuando su padre murió, cuando ya lamentablemente el papá murió, entró prácticamente como en un shock psicológico. No estaba preparado para la muerte de su padre. Y él un día se encerró en su cuarto, simplemente salía a comer y volvía a entrar. Una persona con hijos, una persona con trabajo, una persona estudiada, una persona que tenía, digamos, conocimiento. No estamos hablando de una persona que nunca haya tenido una vida normal, tenía una vida normal. Y de alguna u otra manera, un día, su esposa entró al cuarto y él le dijo: no me puedo levantar. Me siento paralizado de la cadera hacia abajo. Podía mover los brazos, podía mover la cabeza, pero sus piernas no le respondían. Eso fue impresionante. Mira, hay que llevarte al hospital. No, yo no quiero salir, yo no quiero llamar la atención, yo no quiero, déjame aquí, esto es algo que se me va a pasar. Pasaron algunos días y por supuesto que las cosas se volvió un poco más preocupante, de tal manera que estaba en un shock tan entregado al dolor de lo que sentía, que prácticamente no podía darse cuenta de lo que estaba pasando con su cuerpo. Pues entiendo que mi cuñada empezaron a orar y a tener oración por él, a que él pudiese levantarse y al poder restaurarse a sí mismo. Le pidieron al Cristo que conocemos, y pues a cabo de 3 semanas que estuvo así, un día pudo levantarse, y le damos la gloria y la honra a él. Entonces, cuando quiero hacer referencia a un paralítico, quiero hacer referencia también a que a veces una persona no es paralítica porque es enferma, sino porque a veces la persona misma se flagela, se daña a sí misma con sus pensamientos y con sus cosas, y cae en un shock tan fuerte que se puede enfermar. Entonces la palabra lo que me muestra es que este paralítico que están trayendo a los pies del Señor no podía tener ningún tipo de movimiento. Para poderlo traer desde un lugar a otro, tuvieron que traerlo 4. Quiere decir, pues aquí dice que traía también lo que llaman a ver si llego ahí. El lecho. ¿Todos sabemos lo que es el lecho? El lecho es como que la estructura de madera que hacían para poder dormir. Hay otro milagro que el Señor apenas ve a este hombre, le dice: toma tu lecho y anda. Porque agarra tu lecho para descansar y te puedes ir. Entonces esa palabra se repite en varias ocasiones cuando Él hace milagro a aquellas personas que están paralizadas. Pero lo que quiero hacer referencia y quiero traer como algo bien definido es que no podemos ver una persona paralítica, aquella que prácticamente no pueda caminar, sino que tenemos que ver que una persona paralítica también puede ser una persona que está autoflagelada a sí misma, que está congelada en sus mismos problemas, que está prácticamente hundida en su pensamiento, y que estos pensamientos lo hacen a veces tomar decisiones en su vida que son desfavorables para él mismo. Y prácticamente ahí es donde comienzan las enfermedades. Yo escucho y he escuchado a veces que dicen los mismos médicos que las enfermedades no existen, que lo que existen son los enfermos.
Quiere decir que la enfermedad no es algo que se quiere, sino que tú mismo te enfermas. Una de las causas principales de las enfermedades es el estrés. Se dice que el 90 o el 70 o el 80% a veces causado por los cánceres es porque la persona ha pasado un estrés tan abominable en sí mismo que esto hace que se enferme. Amén. Entonces, este hombre, cargado por 4, tenía una gran esperanza. Estos 4 traían una gran esperanza en sí mismos también para poderlo llevar a los pies del Señor. Y aquí es donde me gozo con esto al mirar cómo hay una fortaleza en estas personas por querer lograr llevar a este hombre yacido, enfermo, paralítico a los pies del Señor. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, fíjate lo que hicieron, descubrieron dónde era el techo donde estaba el Señor. Esto me hace enfocarme que ellos no sabían en cuál de las viviendas era que estaba. Había tanta gente que ellos no podían identificar, es aquí, es en este yacimiento, es en el otro. Recuerda que en este tiempo las casas tenían unas enramadas y se construían a base de ramas. Y a veces no eran pegadas, eran aisladas. Pero como criaban animales, tenían sus pequeños lechos y también su sembradío, no se podían como que distinguir. De alguna manera descubrieron cuál era el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos hombres tenían una fe tan grande que no les importó buscar la manera de cómo poder llevarlo a los pies del Señor. ¿Descubrieron el techo donde estaba? Sí. Buscaron la manera cómo poder encaramarlo al techo, poderlo trasladarlo hasta allá. Yo me imagino tratándose de meter dentro de la gente con ese pobre hombre, permiso por aquí, quítate tú, y los demás también queriendo entrar. Allí había un empujón, un encontronazo, en donde podemos entender que ellos tenían una esperanza de poder hacerlo. A los que descubren este techo dijeron, por aquí lo vamos a meter y vamos a llegar hasta donde está el Señor. Amén. ¿Sabes qué? Lograron su cometido, abrieron un hoyo, porque dice en otro evangelio que abrieron un hoyo, rompieron la enramada, tomaron el yacimiento o el yugo donde estaba, el yacimiento donde estaba este paralítico y lo lograron colocar a los pies del Señor. Dice la palabra que al ver Jesús, al ver el Señor, la fe de estos 4, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, la fe de otros a veces es más fuerte que nuestra propia fe. ¿Y cuál es el mensaje en sí de lo que yo estoy trayendo hoy aquí? Ya vamos para allá. Agárrese bien fuerte porque esto es como un encontronazo que va a tener con el Señor. La palabra continúa de una manera muy extraordinaria, que lo voy a ir colocando mediante podamos ir avanzando en su contexto, ¿verdad? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los pecados de esta persona que habían padecido por él por tanto tiempo fueron quitados, fueron perdonados. La palabra continúa diciendo que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y uno dijo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Estos escribas, lo voy a decir de la manera más hispana posible, eran como aquellos que están pendientes de lo que está pasando,
para tomarlo y poderlo palpar. La palabra escriba no es que viene de escribir, sino que es como un reportero, donde prácticamente está tomando lo que está viendo, pero tenían un grado de importancia delante del pueblo judío. Amén. Ellos estaban pendientes de lo que el Cristo hacía. Quiero decirte que estos son los testigos de ver que hubo milagros. Estos también escribieron por otros contextos bíblicos o en otros libros que un profeta, que así lo llaman todavía algunos judíos, hizo milagros. Entonces dijo, ¿por qué este habla así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el Señor, profundamente como el Dios vivo, viviente, andante en esta tierra, discernió rápidamente y dijo, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis de esa manera? ¿Por qué tenéis esa manera de señalar, de juzgar, de colocar palabras o de colocar sentimientos en tu corazón que van en desacuerdo con la palabra? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados se son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Y le dijo el Señor, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo a ese mismo paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tus casas. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y se glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El poder que tenía el Señor lo mostró, no se lo quedó. Dios mostraba el poder ahí en vivo, que usted pudiese ver a alguien levantarse, y eso lo hace ahora mismo. Y por eso es que entendemos que el Dios que nosotros hemos visto haciendo milagros también en esta casa seguirá haciendo milagros. Pero es cuestión de tu corazón entender cómo el milagro funciona. Es cuestión de tu identidad en Él, de saber cómo es el valor que Dios ha manifestado a su Hijo para que tú puedas entender cómo es el milagro. El milagro es es prácticamente la llave que el corazón siente cuando tu espíritu siente que Dios existe. Hay gente que tiene milagros pequeños, hay gente que tiene milagros grandes. Hay gente que lamentablemente a veces tienen un accidente y dicen, me salvé de milagro. ¿Verdad? Y hay gente que pueden decir, Dios me sanó, me quitó el cáncer, como un testimonio de esta mañana aquí. No apareció nada, ahí había un milagro. Si la gloria de Dios no se derrama, si la gloria de Dios no se manifiesta, si la gloria de Dios no es sustentada, ¿cómo tú vas a creer? Pero a veces el hombre es tan incrédulo que viéndola, no la cree. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta palabra? ¿Y a dónde el Señor te va a llevar? A veces hay personas que han venido a los pies del Señor por muchos problemas. Y a veces la persona ha venido sola, ha entrado a la puerta de la iglesia diciendo, yo tengo un problema, yo acepto el problema, yo necesito ayuda. La persona lo reconoce y viene. Pero hay veces donde hay personas que no lo quieren reconocer y no necesitan ayuda de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Se quedan en sus casas como unos paralíticos, sin sentido de vida, sin paz, sino prácticamente una monotonía. El hecho de que la persona sea paralítica y no puede caminar, no quiere decir que no sea paralítico de espíritu.
Cuando pensamos en la palabra de Dios, tenemos que pensar también que la palabra se refiere al espíritu. La persona enferma, a Cristo no le costaba sanar, porque lo que estaba haciendo de él era remover el pecado. Amén. Al remover el pecado, la persona es liberada de cadena, de condenación, lo restauraba en el preciso momento y podía caminar. Esa persona que estaba tratando de llegar a ese estanque donde se movía supuestamente y viajaba un ángel, esa persona que prácticamente tenía años esperando para poder llegar hasta ahí. Y el Señor simplemente con un poco de saliva y barro se lo pasó por los ojos y automáticamente la vista fue recobrada. Los milagros que Cristo dio fue para gloria de Dios. Fueron para que la gloria de Dios bajara, se mostrara, se enseñara y otros dijeran, ya va, si Él puede ver, yo también voy a poder ver. Y eso tiene una explicación también espiritual, el momento en que si Cristo a ti te remueve los ojos, como lo hizo con Pablo. Pablo tuvo 3 días ciego, ¿cierto? Cuando Cristo se le presenta a Pablo en espíritu, lo dejó ciego por 3 días. Y al tercer día Pablo resucitó. ¿Sí o no? ¿Es casualidad? No. El tiempo de Dios no hay casualidades. Y lo que te quiero hacer ver es que cuando Cristo va a trabajar en ti, vas a tener que pasar por una ceguera. Porque necesita limpiar lo que vienes viendo por tantos años. Y lo que le pasaba a este hombre que está siendo trayendo por 4, que lo están arrastrando prácticamente a los pies del Señor, es prácticamente lo que sucede hoy en día cuando nosotros queremos traer a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos a los pies del Señor. Amén. Lo que el Señor me muestra y me dice es que los 4 podían ser papá, podía ser mamá, podía ser hermano, podía ser un primo, podía ser un tío. Lo que el Señor me muestra es que prácticamente estos tenían la esperanza de que este pudiese ser sanado. Nosotros tenemos la esperanza que cada integrante de nuestra familia sea salvado. Y es lo que estamos tratando de hacer día a día, orando por ellos. Estos hombres tuvieron la osadía de llevarlo, meterse por un lado, subirse en un techo, quitar multitudes, abrir y romper. Y aquí está, Señor, te lo traigo. Eso es lo que el Señor te quiere decir hoy. Eso es lo que el Señor me mostraba a mí hoy. Me lo ha mostrado en otras ocasiones. De tal manera que yo podía decir, yo voy a tener que romper el techo para traer a mi mamá aquí. Yo voy a tener que romper el techo para traer a mi hermano también aquí. Voy a tener que romper la puerta. La iglesia está abierta. El Señor está abierto. Lo que tienes que romper son las cadenas que están alrededor de esa persona. Romper prácticamente lo que lo confunde. Romper prácticamente lo que lo mantiene en una prisión. He escuchado de casos de personas que se encierran en su casa y no quieren salir. El mundo le llama depresión. El mundo le llama depresión. Reprendo al espíritu ese de depresión. Porque toda condenación a sí misma es un espíritu mal infundado, llegado de alguna manera, donde la puerta ha sido abierta y prácticamente tú lo has aceptado. El demonio es inteligente. El demonio sabe cómo actuar. El demonio se mueve como una serpiente y sabe cómo entrar. Pero si tú tienes la puerta cerrada, a ese demonio, él no va a poder nunca entrar. Y te voy a decir una cosa más, y esto es un ejemplo que le daba yo a los jóvenes. ¿Cómo prefieres ser tú procesado por Dios? ¿Solo? ¿Sin nadie que te ayude? ¿Sin que sientas que alguien te puede reconfortar? ¿O tú prefieres ser procesado por Dios por el mismo que te procesa? Lo voy a decir así. Yo prefiero estar procesado por Dios y al mismo estar con el que me procesa. Porque si los problemas están llegando a mí, Dios está conmigo y Él me fortalece.
Si Dios ha permitido que los problemas lleguen a mí, es porque yo debo de ser procesado. Si el problema continúa, es porque no pasé la prueba. Y yo debo de volver a ser otra vez procesado. A este paralítico lo traían 4, vuelvo y digo. ¿Sabes lo que me dijo el Señor un día orando todavía con esta palabra? Tú estás llevando a un familiar, aquí estás llevando a tu hermano, pero adivina quiénes son los otros 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo acompañándote a llevar a aquel que le hace falta. Mi conforte, mi paz, que soy el que va a confortar y a liberar a la persona. Y así mismo entendí que yo no estoy solo para poder traer a quien me necesita. A quien necesita al Señor, yo no estoy solo, Él está contigo. Él te va a dar la palabra exacta, Él te va a dar el lugar exacto, Él te va a dar el momento exacto para que la persona llegue a Él. El tiempo es de Él, y eso yo lo he entendido también. Nosotros no podemos apresurar el tiempo que Él nos ha dado. Oh, hermano, es que mi esposo todavía no se quiere convertir. Lo más fuerte que hay para combatir cualquier cosa es la oración. Así que, hermana, usted póngase a orar. Usted póngase a orar. Pero es que ya tengo más de 1 año orando, hermano. Sigue orando, hermana. El tiempo lo mide Él. El mundo dice de una manera, es que Cristo tiene más de tantos años tratando de venir y no viene. El tiempo es de Él. Si ya tú has sentido tu salvación, ¿tú crees que el que no ha nacido no necesita una salvación? Dice la palabra que hasta que la propia palabra no sea entregada hasta el último rincón de esta tierra, créeme que el Señor no dispondrá. Pero solamente Él conoce los tiempos. Entonces, la vida con el Cristo, los milagros con el Cristo, van a ser mostrados cuando nuestra relación con Él sea mostrada. Y esto lo veo yo de la misma manera como se lo puedo explicar a alguien que quiere empezar a tener una relación con Dios. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo tú puedes escuchar a Dios? ¿Cómo prácticamente Dios te ayuda? ¿Cómo? Si yo no puedo hacerlo. Si yo no puedo verlo. Si yo prácticamente no puedo ni siquiera tener una convicción de que existe. Tenemos respuestas sencillas para eso. Dime cómo respiras y cómo ves el aire, porque yo tampoco lo veo. Dime cómo sientes el amor si yo tampoco lo veo. Y entonces ahí podemos hacer referencia de que como Dios está en espíritu, tú tienes que relacionarte con Dios en espíritu. Y estos hombres entendieron que para poder llegar a los pies de Cristo iban a tener que tener un sacrificio, iban a tener que tener una condición, iban a tener que romper barreras. Y es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Para poder llegar a una condición con Dios, tienes que prácticamente derrumbar barreras. Tienes que derrumbar prácticamente gigantes, como también a veces lo expresamos con esa lucha entre David y Goliat. El gigante crece a veces, pero tú tienes el poder para reducirlo y con una sola piedra tumbarlo. Amén. Yo quiero que tú te imagines esto en un momento, porque los problemas son los que causan a veces estas enfermedades. Y cuando tú lees Éxodo y tú te das cuenta de que venía un pueblo, se calcula que eran como 6,000, 60,000, yo no tengo ahorita una cifra, pero se calcula que era un número grande y que de repente, sabiendo que están siendo perseguidos, se encuentran con un mar. Yo quiero ver los que están adelante y los que están atrás, porque los que están adelante tienen un mar, pero los que están atrás están viendo el ejército. Entonces se encontraron como que entre la espada y la pared. Y a veces nos encontramos entre la espada y la pared porque no tenemos la suficiente fuerza para decir que hay un Dios que va a poder abrir un mar. Y en un momento y en un lugar exacto, cuando un dirigente, cuando un ministro de Dios, cuando un pastor dirige la palabra y coloca ciertamente lo que tú necesitas escuchar, porque créeme, Él está siendo dirigido por Dios. Él te va a dar el sustento que tú necesitas para abrir el mar. El pastor no va a abrir el mar.
tú vas a tener que abrir el mar. Porque la lucha es tuya. La pelea es tuya. Pero adivina, ¿quién es el que tiene la fortaleza para llevarte a abrir el mar? El Cristo. Den un aplauso a Jesús. Aplaudan. Oye, somos pocos los que estamos aquí. Pero el mensaje, de alguna u otra manera, a mí me sirvió para entender que no hay obstáculos para poder yo mostrar lo que Cristo ha hecho en mí. El primer testimonio que puede ver un familiar de nosotros es tú mismo. Lo primero que va a ver alguien que ya ve que tú estás en el Evangelio, que tú eres cristiano. Hoy aprendimos, ¿verdad? Que somos cristianos. Yo creo que desde el año 330, creo yo que fue más o menos escrito el libro, de hecho. ¿Ah? Y a veces hemos leído el libro varias veces. Y yo he leído ese libro varias veces. Yo, el pastor que sacó ese libro y decía, ahí claro, somos llamados cristianos. No tenemos otro nombre. Entonces, esa identificación que nosotros nos da el Cristo verdadero es la que tu familia, aquella persona que necesitaba ver, iba a decir, yo quiero de lo que Él tiene. Yo quiero sentir lo que Él siente. A veces van a decir, yo quiero llorar como Él llora, pero también quiero estar en paz como Él está. Porque la paz que Cristo da es la única paz que no tiene fin. Y que cuando usted consigue esa paz, no la quiere soltar. Amén. Entonces nos encontramos en el contexto de la palabra que están estos hombres alrededor. Estos hombres como que mirando, ¿y quién es este para perdonar los pecados? ¿Por qué blasfema de esa manera? Y lo más interesante de todo es que a veces pasa que a tu alrededor vas a venir a traer a tu familia o a este enfermo que está enfermo carnal, espiritualmente, y van a ver uno y van a decir, chico, no, ¿qué vas a hacer llevándolo ahí? Hay que llevarlos al hospital. Cuando el sanador, cuando el que ha dado la sanación desde el principio, cuando es tu creador, el que te conoce perfectamente y sabe lo que tú padeces, él tiene la capacidad de sanar. ¿Pero de qué depende la sanación? De la fe que tengas tú y que tengan los otros. Este hombre está siendo sanado porque la fe que movió a estos hombres a llevarlo hacia el Cristo les dio la sanidad. Entonces, vemos a estos escribas ahí sentaditos, que si tuviésemos en nuestro país, en Venezuela dicen averiguadores allá, como que están pendientes de lo que está pasando para llevar la nota. Y decir, ¿quiénes son estos pues? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién se ha creído este hombre? Pues que se sepa y que se entienda que el Cristo vino a hacer un sacrificio, pero también vino a traer salvación, sanidad y construcción, restauración en todo tu ser y en todo tu espíritu. Y de alguna u otra manera, en su ministerio, en su caminar, empezó a mostrar lo que iba a hacer después de que resucitara. De alguna u otra manera, en cada milagro está plasmada la firma de que eso es completamente verdadero y que sucedería después. Después empezaron a tener, después que el Señor resucitó, empezaron a tener encuentros con el Señor y de tal manera también hubo milagros que proveían de ellos. Dice que Pedro pasaba y que solamente con su sombra sanaba. Porque quien los acompañaba, quienes estaban con ellos, era el Cristo Redentor. La liberación está en ellos. Así que asimismo, cuando Él te acompaña, tú vas a tener la capacidad de poder llevar su presencia a esa persona que está paralítica espiritualmente
porque a veces espiritualmente se ciegan en su mente. Si ciegan su mente, ¿cómo no va a estar ciego su corazón? A veces sentimos que hablamos del Dios, del Cristo, y sentimos que no está llegando el mensaje. Y queremos que esa persona entienda lo que tú entendiste. Pero yo quiero decirte que así mismo que tú entregues el mensaje, dice la misma palabra, que la palabra no viene vacía, no regresa vacía. No es tu trabajo cambiar a nadie. No es tu trabajo hacer el crecimiento. Tu trabajo es dejar la semilla y el Señor dará el crecimiento. Porque así mismo, como hemos tenido varios ejemplos, hoy el pastor decía también en esta palabra de esta mañana, ¿qué pasa si el pastor no vuelve a estar aquí? Si el pastor no está más aquí. ¿A dónde has puesto tú los ojos? En el pastor. Nosotros ponemos los ojos en Dios Todopoderoso y en el Cristo Jesús, que es el que da la salvación y el que nos da la vida. Y cuando nosotros ponemos los ojos en Él, nos mantenemos en Él. Pero si ponemos los ojos en el hombre y nos quedamos ahí, cuando esta persona es movida, prácticamente nuestros ojos se van con la persona. ¿Y qué pasó? Y lo que el pastor habló, ¿dónde quedó? Es que a mí me gusta cómo habla el pastor. Es que yo veo que la unción está en el pastor. La unción proviene del pastor y está en el pastor por medio de Dios. Entonces, no somos nosotros los que vamos a cargar con la responsabilidad del crecimiento. La responsabilidad del crecimiento la da el Cristo Jesús. Y si tú quieres que tu enfermo, tu paralítico, prácticamente llegue a los pies del Señor, entrega la palabra que no volverá vacía. Pero si hay que romper un techo, usted lo va a tener que romper. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, usted toca la puerta duro. Yo quiero entrar y entregarte una palabra. No como hacen otros ahí en la calle, ¿no? Van ahí a molestar a la hora del almuerzo. ¿Verdad? Y te llevan 2 libritos y te regalan unas cositas. ¿Verdad? Pero la palabra es muy cierta cuando dice, creen en Dios, en Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque en el principio, cuando tú empiezas a creer, algo se empieza a mover alrededor de toda tu casa. Toda tu casa se empieza a mover. El Señor entra y la acomoda. Lo que estaba patas para arriba, lo acomoda y lo pone derecho. Si las puertas estaban pues mal hechas, Él las va a acomodar y ahora van a abrir y cerrar bien. Si todo estaba desordenado, Él lo va a ordenar. Porque primero, para que las personas sean cambiadas a tu alrededor, tú tienes que cambiar. Tú primero es restaurar. Estos 4 que llegaron, estoy seguro que ellos estaban prácticamente en un orden con el Creador. No conocían a Cristo, pero oyeron del Cristo. Y al oír de Él, yo voy hasta donde está el que tiene el poder. Y si yo tengo que traer la enfermedad a los pies del Señor, se trae y Él se encargará. Él se encargará. Los problemas son de Él. Usted encárguese de lo del Señor. Nosotros nos encargamos de lo del Señor. Nosotros velamos porque el trabajo del Señor se cumpla, porque la palabra sea entregada. Ese es el trabajo. Y de 2 en 2 y llevar este evangelio a cada lugar, a cada sitio, a cada nación. Ese es el trabajo. No tenemos que ir a tener un encuentro, una contienda con la palabra, con otras personas, porque no entienden la palabra. Los medios ahora de comunicación, las redes sociales ahora nos permiten mandar un mensajito bien acomodadito y bien bonito, donde podemos plasmar la palabra de Dios y las personas van a recibir. Han creado
unos medios de información donde tú puedes abrir el teléfono, están en tu teléfono, están en tu computadora, están en tu tablet, están en todo. Y estos medios nos permiten prácticamente acceder a cualquier información de cualquier persona en menos de un minuto. Mira que yo tengo aquí, esto me asombra y se los explico a los muchachos. Yo en el Facebook mío, en mi Facebook personal, solamente tengo 200 amigos. Amén. Oye, que son 200 amigos de toda la vida, ¿verdad? 30 años. Pero cuando yo coloco una foto del Señor, cuando yo coloco una expresión del Señor, como por ejemplo esa expresión de decir, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De los 200 yo creo que vendrán 5 y le darán like. Entonces nos damos cuenta de que la persona está esperando que tú pongas algo que le agrade a él. Y nos damos cuenta, como hemos expresado en otros momentos, se lo expreso a los muchachos, en el momento que puedo darles a ellos algo que el Señor me transmite a través de lo que pasa, es que nosotros podemos entregar el evangelio. Y créeme, 5 le podrán dar like, pero yo estoy seguro que los 200 la vieron. Y es una competitividad que tenemos que tener dentro de este sistema para poder poner por claro quién es el Cristo que entrega el milagro. Entonces, si ahora el paralítico no lo podemos meter por el techo, pero lo podemos meter por una red social, lo vamos a hacer. Porque si la red social funciona para el maligno, también funciona para aquel que lo permite todo. Y esta es la razón y seguirá siendo la razón de por qué ya el mundo está entrando en los principios de dolores. Porque la maldad está llegando a un punto donde se está apoderando de ciertas cosas. Esto, hermanos, amados, es un arma de doble filo y hay que saberlo usar. Hay que saberlo usar. El enemigo ha hecho algo increíble. Adaptar muchas cosas dentro de estos sistemas para que nosotros podamos perder el tiempo. Pero ha habido la potestad de Dios es grande. Y esto es increíble cuando tú consigues una herramienta como una Biblia como esta, en una aplicación, y que yo tenga acceso 24 horas para poder leer y poder enviar mensajes también. Entonces, si el enemigo se quiere enfrentar, nosotros lo vamos a resistir con la palabra dentro de la red. Si el enemigo se quiere mostrar, nosotros nos vamos a mostrar con el Cristo vencedor. Porque la cruz es lo que nosotros nos refleja. El poder de la resurrección está, nosotros simplemente lo debemos de colocar. Traía como ejemplo también, conozco un amigo, conocido ya, porque cuando ya uno es cristiano, los amigos te dejan. Es que ya él no bebe, ya él no toma licor, ¿para qué lo vamos a invitar? Me recuerdo uno que yo le dije, no voy a poder ir, es que ya yo no tomo licor ni pierdo el tiempo. Me dijo, mejor, así nos queda más licor para nosotros. Y yo le dije, qué bueno, déjame aquí tranquilo en mi casa, con mi guitarrita, adorando al Señor. Entonces, me da gracia porque también sucede eso. Personas con 2.800 amigos. Y colocan una foto como hoy del Día del Padre. 11 likes. Yo digo, ¿y dónde están los 2.789 más? ¿Son amigos de qué? Pero no pongas un video que trae la codicia a tus ojos, que trae tentación a tu espíritu, para que tú veas que tiene los 2.000 likes. Entonces, lo que quiero traer como ejemplo, lo que quiero traer como consideración, que yo sé que los que estamos aquí somos adultos, pero esto es algo que yo tengo que entregar. Mientras más tengamos la herramienta y mientras más el enemigo quiera venir a pelear por donde sea, nosotros nos vamos a parar enfrente. Nosotros vamos a resistir con una armadura.
nosotros vamos a prácticamente a batear cada dardo que Él envíe. Él envía 10,000 mensajes con cosas obscenas, yo coloco 10,500 mensajes con la palabra de Dios. Amén. Y esta es la resistencia. Cada vez que vamos a estudiar la palabra, sabemos que aquí no hay una guerra. Ya lo hemos hablado bastantes veces y ojalá que en la radio se escuche duro, que se entienda que no hay una guerra con el diablo. Y si usted está esperando, como le digo a los muchachos, usted está esperando que el diablo venga de rojo vestido con cacho, usted está equivocado. Ese diablo no actúa así. Eso es en las películas que lo pintan así. El Dios que yo conozco lo creó. Amén. Y dice la palabra que era un querubín. Y se llama Lucifer porque prácticamente es portador de luz. Pero cuando le dieron su buena botada del cielo, la luz se apagó. Y lo que está es en oscuridad. Créeme, la tentación que Él va a crear a través de esto para que tú no puedas llevar al paralítico a los pies de Cristo, la tentación que Él coloca por medio de todo, es prácticamente hacer que tú no lo hagas. Hacer que tú pierdas la dirección sobre Dios. Y estos medios han creado que nosotros no podamos estudiar más la palabra, porque la palabra la queremos adaptar a nosotros. Yo voy a traer un ejemplo con la aplicación bíblica. La aplicación bíblica te da un versículo diario. Hermano, no se acostumbre a que la Biblia le diga a usted cuál es el versículo que usted tiene que leer. Lo quiero decir de otra manera para que se entienda. Si yo dejo que la Biblia me mande a mí un versículo y yo no me meto en ella, ¿qué estoy haciendo? Yo lo que quiero es traer como ejemplo, y no es regaño, o sea, no es regaño, es que tú disciernas, deja que Dios hable a tu vida y a tu espíritu a través de lo que tú buscas. Si el pastor o otro ministro o mi servidor nos paramos aquí y te traemos una palabra, empiece por Marcos 2 y termine prácticamente hasta el último versículo. Usted tiene que ver lo que el pastor habló hoy, usted vaya y se mete ahí, usted nade, escudriñe, desmeche. Me gusta decir esa palabra aparte de escudriñar. Desméchela. Porque así como le habló al pastor, así mismo le va a hablar a usted. ¿O es que usted cree que le va a hablar igual al pastor como le habló a usted? No, señor. Usted tiene una diferencia muy grande delante del pastor. Claro que sí, son diferentes. Son dos cosas, son dos personas diferentes. Dios no puede tratar al pastor igual como me trata a mí. Dios no puede cambiar al pastor como me va a cambiar a mí. Pero acuérdate de algo, la palabra es la misma. La palabra no va a cambiar nunca. De tal manera que como lo convenció a él, como lo trató y como le dio la verdad a él, igual me la va a dar a mí. Y créeme una cosa, el pastor va a venir a mí, me va a dar un bloque y yo coloco otro bloque encima de él. Y el pastor va a colocar otro bloque y yo coloco otro bloque para hacer una edificación, una construcción que permita que entremos en unanimidad. Porque hay personas que ven verde y otras que ven roja. Pero una cosa sí te digo, Dios no tiene colores como anda una bandera por ahí. Dios tiene una sola dirección. Dios tiene un solo propósito. Dios tiene una sola voluntad. Y es salvarte. Amén. Entonces, las redes hoy en día, y quise poner esto prácticamente acompañando esta palabra, porque si yo quiero que mi hermano, si yo quiero que mi madre, si yo quiero que mis primos, si yo quiero que mis amigos conozcan lo que yo estoy conociendo, yo tengo que poner a Dios por delante. Yo no me puedo adaptar a ellos. Yo tengo que hacer que ellos adapten la palabra que yo estoy conociendo, que vean lo que yo estoy viendo. Oye esto, que sientan lo que yo estoy sintiendo. Porque así como te procesa a ti, así me ha procesado a mí. Pero hay unos que son más tercos que otros y no quieren entender. Hay unos que se ofenden más rápido que otros y a medio que viene un vientecito, donde se supone que tenías que estar arraigado en la roca,
Porque así como acabo de decir que de repente no podemos poner los ojos en el pastor, y si usted siente, amén, si usted siente que se le ha entregado algo que está mal, si usted siente que se ha hecho mal algo en la casa, usted debe confiar en Dios. Nosotros debemos de confiar en Dios. Nosotros debemos de confiar en lo que Dios ha depositado en el ángel de esta casa. Yo no puedo ponerme a estar pensando en una o en otra cosa. Yo solamente quiero ver la gracia de Dios. Y si esa es la gracia de Dios, lo que me quiere mostrar a través de otra cosa, yo tengo que saber aceptar lo que está pasando. Amén. Si la palabra te enfrenta, si la palabra te confronta, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque así mismo, así se alegraban los apóstoles cuando le daban azotes y pescozones y los ponían presos. Porque estaban sintiendo lo que decían, si por mi nombre soy vituperado y todo lo demás. Gózate. Gózate. ¿Sabes por qué? Porque se está cumpliendo lo que él dijo. Amén. Vamos a ser perseguidos, hermano. Y por medio de estos medios de redes sociales, que aparte de que es una herramienta, estamos siendo perseguidos también. Hay siempre contiendas de que ya en algunos lugares no quieren escuchar de lo que es Dios. Hay sitios web donde prácticamente se coloca algún tipo de, digamos, de palabras donde prácticamente te están haciendo ver que no creen en Dios. Símbolos, hay que estar atento con eso también, y ver qué es lo que nos delimita a poder entregar el evangelio. Y yo vuelvo otra vez a los 4, porque esto es algo que me tocó. Yo soy el que cargo también a ese paralítico, pero conmigo viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acompañándome a la transformación de todo lo que el Señor trae para él. O sea, esta persona la estoy llevando a sus pies, yo tengo que venir acompañado de él mismo. La palabra dice que él va a venir a tomarnos a nosotros mismos, a sí mismo. Él viene a tomar lo que tú has aceptado de él, él lo viene a tomar. Si tú aceptaste al Señor y él está en ti, el día que él venga, él va a aceptar a tomarse a sí mismo porque él está dentro de ti. Así mismo tú tienes que ver que como estos tres están contigo y tú estás trayendo a esta persona a los pies, prácticamente se lo estás entregando a él mismo al que lo está trayendo. ¿Me expliqué? Pero ¿dónde está la fe? En la fe está en lo que haces para Dios. Lo que estás haciendo para Dios es traer al enfermo, al caído, al que está destruido, al que está prácticamente perdido. Dios sabe que está perdido. Pero ¿cómo un perdido va a encontrar a Dios? Por uno que ya lo encontró. Y ese eres tú. Amén. Así que, hermanos, simplemente pongamos la condición de fe. Pongamos lo que es Él. Él es la vida, Él es el camino, Él es prácticamente la sabiduría. Él nos ha dado una manera, una vida nueva. Nosotros hemos nacido de nuevo. El día en que nos bautizamos, nacimos de nuevo y todos nuestros pecados fueron perdonados. Y eso nos da a entender que si yo lo logré, que si yo entendí, que si yo comprendí, que si yo me enamoré del Señor, yo puedo mostrar el amor de lo que es Él a otro. Y por eso la palabra te enfoca y su primer mandamiento es, dice, ama a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que si tú amas a Dios primero, que tú tienes a Dios presente como el verdadero y el primero, tú sabes que el prójimo prácticamente también le pertenece a Él. Y es prácticamente una relación mutua entre los tres. Así que, hermano, yo los exhorto a que cada día luchemos más porque la palabra sea entregada, porque cada día más podamos traer a aquel que necesita escuchar de lo que Dios quiere hablar y de lo que quiere decir. Y puede ser que usted lo traiga, y puede también ser que salga corriendo.
Pero ya usted hizo el trabajo. Ya usted hizo el trabajo. Si él sale corriendo, ya el Señor hará lo que tiene que hacer con él. Pero no dejemos que el enemigo se apodere de nuestro trabajo. Porque a veces le echamos la culpa de, no, el enemigo no dejó que llegara allá. Hermano, no tiene cacho ni rabo. Mentira, mentira. No le tenga miedo. Usted tiene a alguien que lo venció. Usted tiene al que lo venció, al que murió por usted. Usted tiene prácticamente al que recuperó el cielo. En el sentido para usted. No es porque se lo había sido ganado, sino que le quitó las llaves de este mundo. Mira, le quitó las llaves de este mundo y recuperó todo lo que era para usted. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, Señor, yo estoy aquí, yo te sirvo, ve tú construyendo la morada mientras esto se acaba. ¿Verdad? Y sigamos para adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y para darle gracias a Dios por esta palabra, que simplemente es el que la hace posible. Él es el que hace posible que la palabra llegue, la palabra sea discernida. Y mira, lo más importante es que la palabra sea vivida. Vivida. Porque cuando tú la vives, mira, se te va a hacer tan fácil decir lo que has vivido. Si tú has podido traer a alguien aquí a los pies, a que conozca al Señor y que acepte al Señor como su único Salvador, esa es la vivencia más grande. Cada vez que recuerdo esta palabra, siempre recuerdo de alguna u otra manera que no hay impedimento para poder llegar a Él. No hay impedimento para poder llegar a Él. Existen las excusas, no deje que el enemigo ponga excusas. No deje que el enemigo ponga una multitud enfrente de usted. No deje que el enemigo haga creer que son millones y millones que están delante de usted. No crea que Dios no lo ve, porque ve a otros, no, porque se siente que usted no es capaz. No lo vea así. Dios es omnipotente y siente tu corazón como siente el del hermano. Así que, Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, por este momento, por este día, Señor, donde tú has manifestado tu voluntad, Señor. Donde tú has querido llevar un mensaje que traiga al perdido, que traiga a aquel que está prácticamente paralizado por este mundo, Señor. Señor, permite que este mensaje sea difundido y llegado a aquel que lo necesita. Señor, permite que los oídos sean abiertos. Señor, permite que el corazón sea abierto e instruido. Porque donde está el corazón, de ahí va a emanar todo, Señor. Y ahí es donde tú vas a permanecer, ahí es donde tú vas a obrar, ahí es donde tú vas a crecer. Eres tú, Señor, la salvación. Eres tú la gracia, eres tú la misericordia. Sin ti, Señor, no somos nada. ¿A dónde iremos, Señor, si no es a ti? A ti, al que diste todo por mí, nosotros vamos a dar todo por ti. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso que diste a tu Hijo como sacrificio. Un sacrificio hermoso, un sacrificio grato, un sacrificio de poder, un sacrificio de honra, un sacrificio de pacto, un sacrificio de misericordia. Sangre derramada con poder es tuya, hermano. Tómala, que es tuya. Toma la sangre verdadera, aquella que quita todo pecado, aquella que quita todo pecado, aquella que quita pecado y que es santo, santo, santo. Te la